Y yo quiero hablarles de tres paternidades: la paternidad terrenal, la paternidad espiritual y la paternidad celestial. Ahora, sea que yo haya conocido a mi padre o no lo haya conocido, ya sea que lo haya amado o no lo haya amado, lo haya odiado, lo haya admirado o despreciado, tú has tenido un padre terrenal. Eso está claro, porque así ha sido el plan de Dios. Si no, no existieras, no estuvieras acá, ¿verdad? La pregunta era, ¿para qué nos ha dado Dios un padre terrenal? ¿Para qué? No es solo para engendrarnos, decía yo, sino también para cuidarnos al nacer. Y también tiene una función formativa, aunque no lo cumpla, o la mayoría no cumpla con esa función formativa. El padre se convierte entonces en la primera autoridad para todos nosotros, ¿verdad?, que nacimos. Y repito una vez más, con el propósito de enseñarnos reglas, ponernos límites y dar disciplina. Aunque no lo haya hecho, esa era su función. Pero también es para protegernos, proveer y cuidarnos, principalmente en nuestras primeras etapas en la vida. Porque sabemos también que todo bebé, todo recién nacido no se puede cuidar solo. Necesita el cuidado de los padres, por muy malos y perversos que sean, ¿verdad? Un niño no se vale por sí mismo. Así que ese es uno de los puntos que tenemos que resolver y que vimos la semana pasada y que es fundamental. Yo tengo un padre terrenal que Dios usó para que yo viniera a esta tierra. Mi verdadero padre es celestial, ¿verdad? El padre que Dios me ha dado, ¿verdad?, es tan solo el instrumento que Dios usó. Si yo no entiendo esto, voy a tener problemas, voy a tener conflictos en aceptar la paternidad de Dios, porque siempre va a estar presente la figura de ese padre que tuve, ausente, irresponsable, con adicciones, mujeriego, que nos abandonó, etcétera, etcétera. Y entonces siempre vamos a relacionar a Dios con esa experiencia que nosotros tuvimos en nuestra vida. Ahora, el asunto es que tenemos que sanar las heridas del pasado, y eso es fundamental para no transmitir nuestras maldiciones o nuestros males a nuestros hijos, ahora nosotros como padres. Por eso decía yo que tenemos la bendición, ¿verdad?, la oportunidad, ¿verdad?, de poner un alto a este asunto y cambiar el destino de nuestras generaciones. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! Por lo menos yo reconozco que Dios me ha dado con mis hijos. Pero si viviste desconectado de tu padre terrenal, por lo que sea, porque no lo conociste, porque los abandonó, porque murió, porque se fue por ahí, etcétera, o quizá tuvieron una mala relación, eso augura una desconexión con Dios. Y ahí entra entonces el padre espiritual. Alguien tiene que parar este efecto destructivo, alguien lo tiene que parar, y Dios usa medios de alguna u otra forma de nuestra descendencia, y nosotros nos toca poner un alto a esto. Mire, yo les voy a decir algo, por ejemplo, que no nos damos cuenta, pero afectamos la vida de nuestros seres queridos y principalmente de nuestros hijos. Maldecir y juzgar nos pone en el camino de repetir patrones de conducta malos. Por eso yo lo descubrí, gracias a Dios, que amargamente han provocado tanto daño y destrucción en nuestro rol como padres. Ojalá pudieran reflexionar en esta área, porque normalmente no nos damos cuenta que maldecir, hablar mal de alguien, incluso de nuestros padres, juzgar, inconscientemente nos llevan a tener los mismos patrones de conducta.
¿Qué es un padre espiritual? Un padre espiritual es la persona que ha sido puesta por Dios para sustentar y cuidar nuestra alma, que está esta alma en restauración. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra alma empieza un proceso de sanidad o de restauración. Además, también sustenta el desarrollo espiritual que nosotros empezamos a tener, porque tiene que haber un crecimiento. Acuérdese que nuestro crecimiento es integral, crecemos en todas las áreas de nuestra vida. Un padre espiritual es la persona que ha tomado la asignación del cielo, es decir, bueno, del cielo para ser un tutor, es decir, recibió un llamado, lo aceptó, y eso es importante porque nos lleva a la madurez espiritual. En mi experiencia como consejero y pastor, encuentro la figura paterna muy dañada, y me doy cuenta de una manera muy sencilla y muy rápida, y no se necesita ni revelación ni nada para darse uno cuenta cómo somos el reflejo negativo de nuestros padres. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 15, el apóstol Pablo dice: de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos, porque mediante el evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo está hablando de que todo llamado que tenga un hombre al ministerio, ¿verdad?, es una carga grande, porque se convierte en un padre espiritual. Ahorita lo vamos a ir entendiendo. Un padre espiritual nos guía en las etapas de nuestro caminar con Dios. Después de nuestro nacimiento espiritual, necesitamos pasar por las diferentes etapas de nuestro desarrollo hacia la madurez espiritual. Y por eso acertadamente el apóstol Pablo siempre lo ilustra, ¿verdad?, el crecimiento espiritual con el crecimiento físico. Cuando nacemos de nuevo somos niños, después somos adolescentes, después somos jóvenes, ¿verdad?, y pasamos todo ese proceso. Pero un padre espiritual nos guía en esos procesos, y obviamente él va adelante porque ya pasó por ese proceso. En Gálatas capítulo 4 versículo 1 y 2 dice así: lo que quiero decir es esto: mientras el heredero es menor de edad, el heredero, escuche, en nada se diferencia de un esclavo de la familia. Aunque sea en realidad el dueño de todo, hay personas que lo cuidan y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo que su padre haya señalado, ¿verdad? Porque todos tenemos que crecer y algún día vamos a ser padres. Aunque siempre voy a tener un padre y siempre voy a ser hijo. No porque sea padre dejo de ser hijo, porque yo tengo un padre. ¿Se entiende? Y no porque mis hijos sean padres dejan de ser mis hijos, sigo siendo padre de ellos. Pero tienen que pasar ese proceso, esas etapas. Y un padre espiritual los lleva por ese camino, ¿verdad?, por esas etapas. Un padre espiritual también está enfocado a ayudar a conocer a Dios y desarrollar la fe en nuestro diario vivir. No hablamos de perfección, hablamos de caminar con Dios y de una fe. No es cierto que a nosotros los cristianos nos llaman personas de fe. La Biblia dice que imiten la fe de sus pastores. No dice imiten la perfección, porque eso no existe. Un padre espiritual da ejemplo de una vida de esfuerzo, sacrificio
y amor, no de perfección, vuelvo a repetirlo, sino de esfuerzo y de sacrificio. Es decir, el padre espiritual ha peleado batallas, ha enfrentado adversidades, ha caído, se ha levantado, permanece firme, continúa. Y eso es poderoso porque las personas se pueden identificar con uno, ¿verdad? Las mismas peleas que tú o batallas que tú tienes o libras son las mismas batallas, peleas que yo también he librado o a veces libro también. Pero yo te puedo dar ejemplo de que permanezco fiel, de que pase lo que pase y suceda lo que suceda, no me aparto del Señor. Confío en Él, espero en Él y mi fe se fortalece. Eso es inspirador, ¿saben? Una persona que aparenta perfección no inspira a nadie, ¿verdad? Al contrario, se ve lejano. Dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 1: sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. El apóstol Pablo como padre espiritual enseñando a los discípulos. Esa paternidad también empieza un proceso de restauración cuando ustedes vienen a la iglesia. De hecho, les voy a contar, eso les voy a confesar como pastor. Cuando uno pastorea y ve a tanta gente, uno ve mucha negatividad, mucha rebeldía, mucha oposición, mucha indiferencia. Y es el primer choque, ¿verdad?, que una persona que viene a los pies de Cristo enfrenta. Y pudiera yo de verdad pasar a algunos a contarme cosas aquí, y estoy seguro que hay personas que incluso no crecieron con su padre, y algunos quizá ni conocen a su padre y vienen aquí. Entonces ellos tienen un problema con toda autoridad, ¿verdad?, asignada. Es una como rebeldía innata que uno tiene, ¿no?, por esa figura paterna distorsionada que Dios quiere restaurar. Esa es la paternidad espiritual. Y la paternidad celestial, la dificultad que el ser humano tiene para acercarse a Dios se encuentra limitada, y yo creo que hasta condicionada, y acompañada por las experiencias, repito una vez más, que tuvieron con su padre terrenal. Es un problema porque creen que si se acercan a Dios, como Él lo sabe todo, por lo menos tienen esa idea que Dios lo sabe todo, entonces si se acercan los va a castigar. Hay gente que cree que Dios castiga aunque usted no lo crea. Y es que cuando les pasa algo, es que Dios me está castigando porque no fui a la iglesia. Dios me está castigando porque hice este pecado, hice que. Miren, una cosa son las consecuencias de nuestros actos o la cosecha de lo que sembramos, que es la ley, y otra cosa es el castigo. Esa es otra cosa. Pero Dios no castiga a nadie. Pero como tuvieron un padre, ¿verdad?, que cada vez que la regaban les daba su castigo, entonces piensan que así es Dios. Entonces les cuesta trabajo acercarse a Dios. Y entiendo que quizá muchos tengan conocimiento acerca de que Dios todo lo sabe. Entonces si me acerco me va a castigar, me va a desechar, porque muchos vienen, ¿verdad?, así, de un padre que los abandonó, y hay ese rechazo. Piensan que Dios les va a exigir perfección, ¿verdad?, para que entonces puedan estar cerca de Dios. Si no, entonces no pueden estar cerca de Dios. Algunos piensan que Dios los va a golpear, que está esperando, repito, ¿verdad?, que usted cometa un error y saca un garrote y les da sus garrotazos en su cabeza. Ojalá se los diera, pero Él no hace eso. No tiene un garrote para darle sus garrotazos. Piensan que Dios los va a exhibir, los va a avergonzar, ¿verdad?, que va a exhibir su pecado, sus cochinadas, ¿verdad? Entonces, pero Dios no hace eso. Créame,
Ahora, si bien ya no hay temor al pecado, sigue presente el miedo. Yo le puse miedo irracional por el trasfondo de la relación que nosotros tuvimos con nuestro Padre terrenal. Miren qué importante es esto. Y quizás esta es la razón principal por qué muchos creyentes tienen a un Dios lejos, lejano, y no a un Dios cercano. Y me encanta porque en Efesios capítulo 2 versículo 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Si Dios lo quiere cerca, ¿por qué usted se aleja? ¿Por qué? Y no se trata de pecado, porque incluso hay gente que la riega, peca, falla, y en lugar de acercarse a Dios se aleja. Es cuando más se debe acercar a Dios, porque no podemos en nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Él, ¿no es cierto? Tienes que entender que por el sacrificio de Jesús eres acepto, eres perdonado y hecho cercano al Padre. Y eso es importante porque es la base de nuestro sano desarrollo después de venir a los pies de Cristo. Es la base de nuestro crecimiento espiritual hacia la madurez que todos tenemos que alcanzar. Verdaderamente es el deseo de Dios revelarse a cada uno de nosotros como Padre, no como Jehová de los ejércitos, aunque es Jehová de los ejércitos, no como el alfa y el omega, el principio y el fin, no como el todopoderoso, aunque lo es, pero su mayor deseo es acercarse a nosotros y revelarse como Padre. Eso es importante. Eso es importante porque el día que uno entiende esta paternidad, nuestra vida cambia. Verdaderamente es el deseo de Dios relacionarse con nosotros como Padre, no como Dios, aunque es Dios, sino como ¿qué? Como Padre. Él desea mantener una relación con nosotros. ¿Por qué desea Él revelarse como Padre y que tengamos una relación con Él como Padre? Para que te parezcas cada vez más a Él. En la medida que te relacionas más con el Padre, te vas a parecer más al Padre. En la medida que tú no te acerques y no tengas esa relación con el Padre, no te pareces al Padre. Cuando yo leí esto, fue revelador, porque yo tuve que hacer una autoevaluación. Y yo dije, ¿me parezco al Padre? Algunos se parecen más al diablo que a Dios. Créame, porque tienen a un Dios distante. Pero incluso el sacrificio de Jesús al morir por nuestros pecados es para que podamos acercarnos ¿a quién? Al Padre. Porque Él quiere tener una relación con nosotros como Padre, porque en la medida que tengamos esa relación con Él, más nos vamos a parecer a Él. ¿Se entiende o no? Eso te confronta, porque vuelvo a repetir, usted tiene que pararse en un espejo y decir, ¿verdaderamente me parezco al Padre? ¿Hablo como el Padre? ¿Actúo como el Padre? ¿Me comporto como el Padre? ¿Soy como el Padre o no? Eso me dice que muchos son distantes al Padre y no son cercanos al Padre. Y le voy a decir algo: por muchos cursos que usted reciba y estudios que usted tenga teológicos,
por más eventos, congresos que ustedes vayan, por más tiempo que tengas como cristiano o asistas a una iglesia, si no logramos acercarnos para relacionarnos con Dios, nos seguirá costando mucho conocer y describir las características de un Dios que es nuestro Padre. Nos cuesta mucho, pero antes de cualquier otra cosa, Él es nuestro Padre. Y Él desea no nada más, repito, revelarse como Padre. Él quiere tener una relación con nosotros cercana. Eso es poderoso, maravilloso. La principal característica del Padre Celestial, por ejemplo, es el amor incondicional. Hay muchas. Es un amor incondicional. Dios nos ama con, dice la Escritura, Dios nos ama con amor eterno, no como la canción de Amor Eterno. Él nos ama con amor eterno. Ahora, eso es ajeno a nosotros y yo creo que hasta incomprensible. Pero Él nos ama con amor eterno. Ahora, yo creo que aún nuestra mente limitada no comprende esta expresión, ¿verdad? Porque nosotros somos ajenos a la eternidad. La mayoría de nosotros vivimos el aquí y el ahora. Ese es nuestro diario vivir. Por eso estamos afanados, preocupados y todos estos males de este mundo. Pero Él nos ama con un amor eterno. Eterno quiere decir que siempre nos amó y siempre nos va a amar. Fíjense, pasado siempre nos amó, presente nos ama y siempre nos va a amar. Ese es un amor eterno. Es decir, no necesitas estimular a Dios para que Él nos ame. Él te ama así. Y nadie te va a amar como Él te ama. Todo ser humano va a condicionar tu amor, y tú vas a condicionar el amor de otros. Pero no necesitamos algún estímulo de nosotros para que nos ame Él, pues. Él nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos. Pero como nosotros tuvimos esa figura paterna distorsionada, entonces tratamos de hacer todo lo que podamos para ganarnos el favor del Padre. Hacemos todo, queremos portarnos bien, ¿verdad? Le hacemos fiesta, le movemos el ramo y quién sabe qué más. ¿Cómo ganarnos ese amor? Pero voy a volverle a repetir. Él nos ama por lo que somos y no por lo que hacemos. ¿Qué somos? Le voy a decir, porque no le cae el 20, porque usted ha sido distante al Padre. Somos hijos amados.